Tengan muy buenos días, respetables hermanos, hermanas y los amigos y amigas que este día del Señor nos acompañan en la transmisión del mensaje de Dios. Habla siempre para ustedes el hermano Alexander Castellanos desde la Iglesia de Cristo en Ciudad Merliot, República de El Salvador. Estamos viendo este tema acerca de el pacto de Dios con Abraham para darle tierra, basado en Génesis capítulo 15. Ya hemos visto 6 mensajes, 6 lecciones referente a este tema. Hoy este día vamos a ver la parte séptima y la parte octava, y con eso vamos a finalizar lo que corresponde a la enseñanza que nos presenta el capítulo 15. Empecemos pues con esta parte número 7. Lo que vamos a ver ahora es el carácter condicional de las promesas de Dios. Lo vamos a estar basando en los versos 7 al 21. Doy una aclaración, al menos en esta primera parte y a lo mejor parte de la segunda, o sea la octava, voy a estar hablando de muchos aspectos históricos, pero es importante hacerlo para poder entender la aplicación que se nos da a nosotros como iglesia, o sea, nosotros como verdaderos hijos de Dios. Entonces veamos pues ese carácter condicional de las promesas de Dios. Un punto de vista popular propugnado por algunos hoy es que la tierra de Israel, o sea la antigua Canaán, pertenece al pueblo judío únicamente. Eso es lo que dicen, porque Dios se las dio como un regalo incondicional e irrevocable. A pesar de que los exponentes de esta visión admiten que muchas profecías del Antiguo Testamento eran de carácter condicional, algunos afirman que las relativas a la tierra no eran condicionales porque hizo un juramento a Abraham y le juró darle a él y a sus descendientes la tierra de Canaán para siempre. Sin embargo, excepto cuando se habla de Dios y de sus atributos, la expresión para siempre, o sea, la palabra Olán, con M al final y con un apóstrofe al principio, que ya en lecciones de Génesis y de otras lecciones que he dado bastante explicación sobre el significado de esta palabra Olán, o sea, para siempre. Se refiere a los principios y prácticas que son temporales y duran una edad o un periodo de tiempo indefinido. Ya sea un periodo de tiempo indefinido, sea que sea largo o sea que sea corto. Por ejemplo, una ilustración que podría dar: la esclavitud de los israelitas en Egipto fue de 430 años. Fue un periodo largo, pero allí se aplica la palabra Olán, porque tuvo su fin. No fue para eternidad. Si hubiera sido para eternidad, todavía estuvieran esclavos, fueran esclavos de Egipto. Entonces, por eso digo que es una edad o un periodo de tiempo indefinido, largo o corto, y no por la eternidad. Hay que entender bien esto. Además,
tenemos que ser conscientes de que las profecías y las promesas, incluso cuando vienen acompañadas de un juramento divino, podrían ser condicionales. Por eso estaremos hablando en estas dos lecciones de ese carácter condicional de las promesas de Dios. Bueno, veamos varios puntos de refuerzo a esta declaración. El primero, la naturaleza condicional de la tierra prometida. En uno de los sermones de Moisés a los israelitas en el desierto, justo antes de entrar en la tierra prometida, le advirtió claramente al pueblo. Miren, vamos a darle lectura, vamos a Deuteronomio capítulo 6, versos 10 al 15, pero yo voy a extractar pues lo básico de esta cita. Cuando Jehová tu Dios te haya introducido en la tierra que juró, o sea, Shabbat, a tus padres, Abraham, Isaac y Jacob, que te daría, cuídate de no olvidarte de Jehová. No andaréis en pos de dioses ajenos, de los dioses de los pueblos que están en vuestros contornos, porque el Dios celoso, Jehová tu Dios, en medio de ti está, para que no se inflame el furor de Jehová tu Dios contra ti y te destruya sobre la tierra. De acuerdo a Moisés, si Israel era infiel al Señor, la nación perdería no únicamente la tierra, también incluso su propia existencia. Aunque Dios hizo un juramento acerca de la supervivencia de Israel en la tierra prometida, su cumplimiento continuo era condicional. Por eso hay que entender aquellas personas que siguen diciendo que Israel es la nación de Dios, que Israel es la nación bendecida por Dios. No, fue bendecida, pero a causa de su pecado, a causa de su desobediencia, dejó de ser la nación preferida de Dios. Ahora la nación es el Israel espiritual, o sea, la iglesia, y la componemos todos los que nos hemos sometido a la obediencia a Él, pero de esto veremos más adelante. En medio de las bendiciones y maldiciones del pacto, Moisés resaltó la naturaleza condicional, sí, entonces, del pacto que Dios hizo con Israel. Por ejemplo, mire, vamos a tomar extractos de Deuteronomio 28, versos 1 al 21. Dice, acontecerá si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios, Jehová tu Dios te exaltará sobre todas las naciones de la tierra. Te confirmará Jehová por pueblo santo suyo, como lo ha jurado Shabbat, cuando guardares los mandamientos de Jehová tu Dios y anduvieres en sus caminos. Y te hará Jehová sobreabundar en el país que Jehová juró, Shabbat, a tus padres que te había de dar. Pero acontecerá, si no oyeres la voz de Jehová tu Dios, que vendrán sobre ti todas estas maldiciones y te alcanzarán. Jehová traerá sobre ti mortandad hasta que te consuma de la tierra a la cual entras para tomar posesión de ella. Aunque Dios juró darle a Israel la tierra de Canaán, es evidente que la promesa era condicional, en base a la obediencia del pueblo a él, por supuesto.
De hecho, los escritores bíblicos han caracterizado el juramento como de doble filo. ¿Por qué? Bueno, los israelitas recibirían bendiciones si obedecían a Dios y maldiciones si desobedecían. Esto era bien claro. Así es como el profeta Daniel explicó que fue uno de los primeros exiliados en el año 605 a.C., la pérdida de Israel de la tierra y la cautividad de Babilonia. Noten lo que nos expresa Daniel en el capítulo 9, los versos 11 y 12. Todo Israel traspasó tu ley apartándose para no obedecer tu voz, por lo cual ha caído sobre nosotros la maldición y el juramento. El juramento es la palabra Shebuá, que está escrito en la ley de Moisés. Y él ha cumplido la palabra que habló contra nosotros y contra nuestros jefes que nos gobernaron, trayendo sobre nosotros tan grande mal, pues nunca fue hecho debajo del cielo nada semejante a lo que se ha hecho contra Jerusalén. En el año 587 a.C., a medida que se acercaba el final para el reino de Judá durante el asedio de Babilonia sobre Jerusalén, Jeremías lloró. El profeta sabía la verdad y había entregado las advertencias de Dios. Escribió que el desastre se acercaba sobre Judá a pesar del juramento de Dios de darles la tierra por heredad, por culpa de la desobediencia del pueblo. Mire, vamos a consultar Jeremías 32, 21 al 24. Y yo les pido que vamos poniendo cuidado a esa declaración de que la tierra sería para siempre, como que sería para perpetuidad incondicional. No, leamos acá. Y sacaste a tu pueblo Israel de la tierra de Egipto con señales y portentos, y les diste esta tierra, de la cual juraste, Chavá, a sus padres, que se la darías. Y entraron y la disfrutaron, pero no oyeron tu voz ni anduvieron en tu ley. Por tanto, has hecho venir sobre ellos todo este mal. He aquí que con arietes han acometido la ciudad para tomarla, y la ciudad va a ser entregada en mano de los caldeos que pelean contra ella. Ha venido, pues, a suceder lo que tú dijiste, y he aquí lo estás viendo. Profetas como Jeremías tuvieron dificultades serias para convencer a sus contemporáneos de que perderían sus tierras si no se arrepentían y regresaban a Dios. Esos judíos, como algunos hoy, se negaron a aceptar, yo diría no algunos hoy, sino muchos hoy, se negaron a aceptar el hecho de que las profecías relativas a la tierra eran profecías, pero eran condicionales. El pueblo se aferró de un aspecto de las promesas que Dios había jurado a sus padres, interpretándolas como absolutas. Así las quisieron tomar. Pasaron por alto el hecho de que debían ser fieles a Dios y pasaron por alto el pacto mosaico. O sea, ese es el carácter del ser humano. Quiere condicionar las cosas de Dios a su antojo, a su manera. Situación que nunca va a ser así. Número 2. El carácter condicional, El carácter condicional de la promesa del trono.
Algunas promesas de Dios pueden parecer ser incondicionales porque las condiciones específicas no son expresadas en todos los contextos. Ejemplo de ello es el juramento de Dios con respecto al trono de David que tenemos en 2 Samuel 7:16, que dice: será confirmada tu casa, o sea, dinastía, pues, y tu reino para siempre delante de tu rostro, y tu trono será estable eternamente. Esta declaración hizo que muchos judíos crean que Dios nunca permitiría que Jerusalén caiga ni que cese la dinastía de David, y eso no es así, no fue así. Independientemente, pues, de cuán corrupta o idólatra se volviera la nación, ni cuán infiel fuera el pueblo para con el pacto mosaico. Salmos 89 ejemplifica el problema. El escritor comenzó exaltando la fidelidad de Dios para con el juramento que juró a David, diciendo, noten Salmo 89, los versos 3 y 4, hice pacto con mi escogido, juré, sea Chabá, a David mi siervo, diciendo, para siempre confirmaré tu descendencia y edificaré tu trono por todas edificaré tu trono por todas las generaciones. Entonces, después de repasar el llamado de David, su ungido y su relación con el Señor, el salmista repitió las palabras de Dios. Miren lo que tenemos aquí en este mismo salmo en los versos 35 hasta el 37. Una vez he jurado, Chabá, por mi santidad, y no mentiré a David. Su descendencia será para siempre, y su trono como el sol delante de mí. Como la luna será firme para siempre, y como un testigo fiel en el cielo. Sin embargo, el tono es diferente en la segunda mitad del Salmo. ¿Por qué es diferente? Suena como si el amor inmutable de Dios había cambiado. Su fidelidad a la promesa del pacto hecha con David estaba en cuestión. O sea, el ungido, ungido es rey, ¿verdad? El ungido de Dios había sido desechado y menospreciado. Noten el verso 38 de este Salmo 89. Mas tú desechaste y menospreciaste a tu ungido y te has airado con él. Y lo que Dios había jurado, pues jamás hacer había sucedido. ¿Qué? Noten los versos 39 y 40 de este Salmo 89. Rompiste el pacto de tu siervo, has profanado su corona hasta la tierra, aportillaste todos sus vallados. Salmos 89, 39 y 40. Lo impensable había ocurrido. Vamos más abajo a leer el verso 44. Hiciste cesar su gloria, noten qué claro. Hiciste cesar su gloria y echaste su trono por tierra. Con esto el salmista pronunció una pregunta quejumbrosa. Noten ahora el verso 49. Señor, ¿dónde están tus antiguas misericordias que juraste, Chabá, a David por tu verdad? O sea, la pregunta es, como quien dice, Señor, no fallaste. Bueno, pero si
Si el Señor les falló o no les cumplió, fue precisamente por el pecado de Israel. Fue triste, por supuesto, el hecho de que Jerusalén había caído, la dinastía de David había cesado y el pueblo de Dios había perdido su tierra, pero la comprensión pues del salmista era defectuosa en este punto porque ve al pacto davídico más que al pacto mosaico. Lo ve como primario, pues más ese pacto davídico. Cometió el mismo error que algunos judíos y evangélicos hacen hoy, viendo el juramento de Dios a David como absoluto e incondicional, cuando de hecho muchos otros pasajes revelan su carácter condicional. Por eso es que ustedes van a ver que hay de muchos siglos, y lo seguirá viendo mientras el Señor no venga, que hay caravanas de excursiones o tours que se les llama, que van a Israel, y luego cuando llegan allá estamos en la nación preferida de Dios. Esta es la nación que Dios bendice eternamente. No, eso no es así. Yo quisiera conocer esos lugares por el contexto que tengo de ser un estudioso de la palabra de Dios, constatar mucho de lo que la Escritura nos dice. No estoy diciendo que no creo porque no lo he visto, tampoco no es esa mi posición, pero no voy a poner un pie ahí en Israel, en Jerusalén, y decir, esta es la nación preferida por Dios, esta es la nación bendecida por Dios. No, por eso les digo, cuando veamos el segundo mensaje de esta mañana, vamos a comprender aún mejor esta situación. Vemos un buen ejemplo de esto en relación con la dedicación del templo de Jerusalén, cuando Dios informó a Salomón que las promesas del trono, el reino, la tierra y el templo eran condicionales. Dijo que Israel perdería todas estas promesas si eran infieles a Jehová y adoraban otros dioses. En respuesta a la oración de Salomón, en 1 Reyes 9, Dios dijo, vamos a 1 Reyes capítulo 9 y leamos los versos 3 hasta el 7. Y le dijo Jehová, yo he oído tu oración y tu ruego que has hecho en mi presencia. Yo he santificado esta casa que tú has edificado para poner mi nombre en ella para siempre, y en ella estarán mis ojos y mi corazón todos los días. Y si tú anduvieres delante de mí como anduvo David tu padre, en integridad de corazón y en equidad, haciendo todas las cosas que yo te he mandado y guardando mis estatutos y mis decretos, note, si anduvieras, el sí condicional, pues, yo afirmaré el trono de tu reino sobre Israel para siempre, como hablé a David tu padre, diciendo, no faltará varón de tu descendencia en el trono de Israel, mas si obstinadamente, hay que ver esto con claridad, os apartareis de mí, vosotros y vuestros hijos, y no guardareis mis mandamientos y mis estatutos que yo he puesto delante de vosotros, sino que fuereis y sirviereis a dioses ajenos y os adorareis, yo cortaré a Israel de sobre la faz de la tierra que les he entregado, y esta casa que he santificado a mi nombre, yo la echaré de delante de mí, e Israel será por proverbio y refrán a todos los pueblos. ¿Qué es por proverbio y refrán? Cuando se usa algo, y sucedió, tal cosa pasó acá, ya no es pues.
ya no es. Entonces, aquí se comprende mejor, hermanos y hermanas, el significado de la palabra Olam, que quiere decir para siempre, pero no en el sentido de eternidad. Hay la situación de la condición. El carácter temporal del trono físico de David es enfatizado en Salmos 132, en los versos 11 y 12, donde el juramento de Dios basó su continuidad en la obediencia de su pueblo al pacto mosaico. Dice así: en verdad juró Jehová a David, y no se retractará de ello. De tu descendencia pondré sobre tu trono. Si tus hijos guardaren, noten el sí condicional, si tus hijos guardaren mi pacto y mi testimonio que yo les enseñaré, sus hijos también se sentarán sobre tu trono para siempre. El sí condicional, pues, calificador de Jehová en esta declaración, demostró que sus promesas a David y sus descendientes no eran absolutas. Hay que comprender esto. Y no eran absolutas a causa de su pecado. Número 3. El carácter condicional de la promesa del retorno. Una serie de profecías predijeron el retorno y reunificación de los exiliados a la tierra prometida después de sus respectivos periodos de cautiverio, así como el restablecimiento del trono de David. Y esta información está más ampliada. Si usted, por cuestiones de tiempo, no lo podemos hacer, usted puede consultar el capítulo 37 de Ezequiel y el capítulo 23 de Jeremías. Estas esperanzas también dependían de que el pueblo se volviera al Señor. Un ejemplo notable de esto se encuentra en 2 Crónicos capítulo 30. Ahí se ve notablemente este ejemplo. Si Israel, pues, se volvía al Señor. Después de la caída del reino del norte de Israel ante Asiria, Ezequías instituyó reformas en Judá. Deseaba promover la unidad entre su pueblo y el remanente norteño de judíos que no había sido llevado al cautiverio asirio. El rey, pues, envió mensajeros por todo el territorio que una vez fue Israel y a todo el reino de Judá para entregar cartas invitando a todos los judíos que quedaban en la tierra a reunirse en Jerusalén y renovar su compromiso con el Señor mientras observaba la Pascua. La invitación de Ezequías decía así, y leamos lo que dice 2 Crónicas, capítulo 30, nada más los primeros 5 versículos. Perdón, 2 Crónicas, capítulo 30, versos 6 al 9, corrijo. Fueron pues correos con cartas de mano del rey y de sus príncipes por todo Israel y Judá, como el rey lo había mandado, y decían: hijos de Israel, volveos a Jehová, el Dios de Abraham, de Isaac y de Israel, y él se volverá al remanente que ha quedado de la mano de los reyes de Asiria. No seáis como vuestros padres y como vuestros hermanos, que se rebelaron contra Jehová, el Dios de sus padres, y él los entregó a desolación, como vosotros veis. No endurezcáis, pues, ahora vuestra cerviz como vuestros padres. Someteos a Jehová y venid a su santuario, el cual él ha santificado para siempre,
y servid a Jehová vuestro Dios, y el ardor de su ira se apartará de vosotros. Porque si os volviereis a Jehová, vuestros hermanos y vuestros hijos hallarán misericordia delante de los que los tienen cautivos y volverán a esta tierra, porque Jehová vuestro Dios es clemente y misericordioso, y no apartará de vosotros su rostro, si vosotros os noten, si vosotros os volviereis a él. El regreso de la cautividad a Siria dependía del arrepentimiento del remanente del reino del norte, o sea Israel, porque el reino del sur es Judá. Tenían que estar dispuestos a unirse con sus hermanos judíos en Jerusalén para adorar al Señor. Sin embargo, la respuesta a la invitación presentada por los mensajeros de Ezequías fue decepcionante, ya que el registro revela lo siguiente. Vamos a los versos 10 y 11 de 2 Crónicas 30. Pasaron pues los correos de ciudad en ciudad por la tierra de Efraín y Manasés hasta Zabulón, mas se reían y burlaban de ellos. Los correos evidentemente eran mensajeros. Con todo eso, algunos hombres de Aser, de Manasés y de Zabulón se humillaron y vinieron a Jerusalén. La implicación de este texto es que solo un puñado de israelitas se humilló ante el Señor, mientras que la mayoría del resto del reino del norte despreció el llamado de Ezequías a arrepentirse y volver a Jehová. Una larga historia de malas relaciones entre los dos reinos podría haber intensificado la dureza de corazón entre el remanente de Israel, pero su negativa a reunirse pues con Judá, y anuló pues la posibilidad del regreso de sus hermanos del cautiverio asirio y el reencuentro con Judá después de la cautividad babilónica. Otra prueba del carácter condicional, pues, de la promesa de la tierra, incluyendo el regreso de su cautiverio, se establece en la oración de Nehemías por el grupo de judíos que regresaron a Jerusalén después del exilio. Vayamos a Nehemías, leamos los versos 8 y 9 del capítulo 1. Acuérdate ahora de la palabra que diste a Moisés tu siervo, diciendo: si vosotros pecareis, yo os dispersaré por los pueblos. Pero si os volviereis a mí y guardareis mis mandamientos y los pusiereis por obra, aunque vuestra dispersión fuere hasta el extremo de los cielos, de allí os recogeré y os traeré al lugar que escogí para hacer habitar allí mi nombre. El regreso de Israel, pues, del cautiverio y la toma de posesión de la tierra dependían de que el pueblo se volviera a Dios y de la obediencia a sus mandamientos. Los grandes oráculos de esperanza. Y usted puede consultar todo el capítulo 23 de Jeremías y todo el capítulo 37 de Ezequiel. Estos grandes oráculos de esperanza se cumplieron únicamente de forma limitada y parcial, porque la mayoría de los exiliados nunca se arrepintieron. Isaías describió a Israel, el siervo de Dios, como sordos y ciegos, negándose a escuchar el llamado de Dios y observar su ley, incluso después de haber sido saqueado y pisoteado
en cautiverio. Vamos a consultar en Isaías capítulo 41, el verso 8. Miren lo que dice acá. Pero tú, Israel, siervo mío eres, tú, Jacob, a quien yo escogí, descendencia de Abraham, mi amigo. Ahora vamos a Isaías 42, vamos a leer los versos 18 hasta el 22, donde se ve una notoria situación de que Israel no aprende de la disciplina. Sordos, oíd, y vosotros, ciegos, mirad para ver. ¿Quién es ciego sino mi siervo? ¿Quién es sordo como mi mensajero que envié? ¿Quién es ciego como mi escogido y ciego como el siervo de Jehová, que ve muchas cosas y no advierte, que abre los oídos y no oye? Jehová se complació por amor de su justicia en magnificar la ley y engrandecerla. Mas este pueblo saqueado y pisoteado, todos ellos atrapados en cavernas y escondidos en cárceles, son puestos para despojo y no hay quien libre, despojados y no hay quien diga restituir. Bueno, en otras palabras, hermanos y hermanas, la mayor parte del pueblo no logró aprender de sus experiencias trágicas para volver a Dios. No sabemos cuántos de Israel y de Judá fueron llevados al cautiverio. Algunos estiman que los exiliados sumaban entre 300,000 a 500,000 personas, comenzando con la eliminación de Teglac-Falazar, de grandes segmentos de la población de Israel, de Galilea y de Transjordania en el año 732 a.C. Leamos lo que dice en 2 Reyes capítulo 15, verso 29. En los días de Peca, rey de Israel, vino Tiglat-Pileser, rey de los asirios, y tomó a Gihón, Abel-Bec-Maaca, Janoa, Ceres, Azor, Galaad, Galilea y toda la tierra de Neftalí, y los llevó cautivos a Asiria. A esto le siguió una década después la destrucción final de la nación con la caída de Samaria en el año 722 a.C. Luego vemos que las escrituras simplemente dicen que el rey asirio llevó a Israel cautivo a Asiria. Luego en 2 Reyes 17:6 dice: en el año 9 de Oseas, el rey de Asiria tomó Samaria y llevó a Israel cautivo a Asiria y lo puso en Alac, en Abor, junto al río Gozán y en las ciudades de los medos. Entonces, cerca de 20 años después, Sennacherib, otro rey de Asiria, invadió el reino del sur de Judá, porque el rey Ezequías se había rebelado contra él. Noten lo que nos dice 2 Reyes 18:7. Y Jehová estaba con él, y a donde quiera que salía, prosperaba. Él se rebeló contra el rey de Asiria y no le sirvió. E hizo pues una alianza defensiva con otras personas. El ejército de Sennacherib devastó la tierra y logró su victoria conmemorada en varios prismas de arcilla. Estos registros afirman que en esta arcilla se ha encontrado y se afirma que él llevó cautivo a más de 200,000 personas. Esto es una cantidad enorme, hermanos.
y lo llevó cautivo después de destruir 46 ciudades en Judá y de encerrar al rey Ezequías, dice la escritura, como pájaro en una jaula. Miren lo que dice Segundo Reyes 18:13. A los 14 años del rey Ezequías subió Sennacherib, rey de Asiria, contra todas las ciudades fortificadas de Judá y las tomó. Sin embargo, la capital no cayó durante el asedio del año 701 a.C., gracias a la oración sincera de Ezequías y también, por supuesto, gracias a la intervención divina del Señor. Voy a parar acá, vamos a continuar en unos 40 minutos para seguir viendo la última parte de este aspecto histórico y después vamos a ver la parte conclusiva que tiene mucha aplicación a nosotros como iglesia de nuestro Dios, como hijos de Dios que somos. Como siempre, Dios bendiga su bendita palabra y que nos ayude a comprenderla. Oremos. Padre Celestial, dámoste las gracias porque una vez más nos gozamos con todo este proceso histórico que para nosotros es de una gran ayuda para llevarnos hacia nuestra vida, que ahora nos gozamos en Cristo Jesús. Gracias por ello, Señor. Gracias porque Abraham, a pesar de sus vicisitudes y sus debilidades que mostró en diversas ocasiones, es un ejemplo de fe para nosotros. Gracias por ello, Señor. Lo hacemos en el poderoso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén.